Hola, buenos días. Pues vamos a continuar el día de hoy con la presentación de la doctora Jimena Valdés, hablando sobre metodologías y bueno, reiteramos nuestro agradecimiento al posgrado de Geografía que hizo posible la visita de la doctora Jimena Valdés. También agradecemos a la Facultad de Filosofía y Letras que nos diera este espacio, que nos esté brindando las condiciones también para grabar y poder así difundir las presentaciones de la doctora Jimena. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar. Ayer ya presenté a la doctora Jimena Valdés, que es geógrafa, que es doctora en geografía, comprometida con todas las causas justas de esta nuestra América. Entonces, sin más que decir, pues los dejo en compañía de Jimena. Gracias, Jimena, por estar aquí. Bueno, muy buenos días nuevamente. Vamos entonces a... la tecnología. Ahí está. Gracias. Bueno, nuevamente buenos días a todas y todos y todes. Continuamos con la presentación de ayer. Yo quisiera comenzar por enfatizar en los aspectos metodológicos, que los dejamos así como volando un poco ayer, ¿no? Entonces, señalar que para indagar en la situación y condición de las mujeres rurales, que es el tema que yo he trabajado en las relaciones de género en el medio rural, estamos frente a un sector bastante invisibilizado hasta hoy día. Cuando yo comencé con mis estudios en los años 80, no existía nada prácticamente sobre mujeres rurales, entonces de ahí la necesidad de recurrir a la oralidad, al enfoque biográfico, a las historias de vida, a la entrevista en profundidad, como se hace en general en los estudios cualitativos, pero la ventaja que tiene el enfoque biográfico y la historia de vida es que uno puede recopilar, recoger del relato de las mujeres, ¿cierto?, no solo estas ausencias que hay en la historia oficial y en las disciplinas, en el discurso oficial de todas las disciplinas de ciencias sociales, sino que puede recoger las transformaciones que han ocurrido, puesto que el relato, ¿cierto?, que recoge la trayectoria de vida, la trayectoria social de un sujeto, puede rescatar lo que ocurría antes, lo que ocurría después, lo que ocurre ahora, ¿no? Entonces, eso de utilizar este método para ver cómo se transforma el medio rural, qué es lo que aconteció, cómo trabajaban las abuelas, las madres, ellas mismas, qué ocurría en el entorno, qué ocurría con el medio ambiente, qué ocurría con el problema del agua, que hoy día es problema, pero antes no lo era, ¿cierto? Entonces, la historia de vida permite recoger todos esos aspectos y yo quisiera leerles un poco una parte de este asunto metodológico para señalar que no es necesario con la historia de vida recoger la verdad, sino que las representaciones que el sujeto tiene sobre lo que ha vivido, las representaciones sociales. O sea, buscar criterios de verdad en una historia de vida no tiene sentido, ¿no? Pero sí conocer las representaciones sociales de la sujeto. Y cuando hay un autor que es muy calificado en el método de la historia de vida y el enfoque biográfico, que es Daniel Berthaud, es un francés. Está en la página web y está en muchos artículos de él, que dice que, por ejemplo, si uno está en una aldea, en un pueblo, y recoge un número adecuado de historias de vida hasta que la información sature, ¿no?, uno puede hacer una historia oral de ese pueblo, de esa aldea, o de ese género, o de ese grupo étnico, o lo que esté investigando, ¿no? Entonces, esa es la ventaja primordial que tiene la historia de vida en la investigación social. Hay otro método que quiero señalar que lo usa Sara María Lara Flores en un artículo, me parece que de 2012, en la revista Empiria,
Es un estudio genealógico sobre migrantes desde Oaxaca, del pueblo de Coatecas, a la frontera norte, ¿no? Y ella señala y hace un desglose de por qué esta metodología, por qué ella usa esta metodología para abordar el problema migratorio de una aldea oaxaquense al norte de la frontera norte. Y el estudio, hay otra autora que es Françoise Héritier, que es la heredera de Lévi-Strauss, que habla de la encuesta genealógica, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la encuesta genealógica? Es que uno no está trabajando con una persona, como en la historia de vida, con un sujeto o sujeta, sino que está trabajando con un grupo de parentesco, ¿no? Y está trabajando con varias cohortes de edad. Hay en el libro ese que se llama Espacios, Lugares y... ya se me olvidó el título del libro. Bueno, uno de los que dejé, Verónica, sí, apliqué ese libro en el caso de Pilén, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de la utilización de ese método? Se trabajé con alfareras de la localidad de Pilén, pero ellas relataron a través de este enfoque genealógico, que se diseña quién eran los padres, los abuelos, los tíos, entonces estamos hablando de un sujeto y se abre el abanico a un conjunto de personas y después hacia atrás, ¿cierto?, los antecedentes de esa persona y después los hijos de esa persona, los nietos de esa persona, y ahí en geografía me parece que es súper importante porque el tema del lugar y el espacio, el territorio, están inscritos en lo que te van a decir esas personas, de dónde vivían, de dónde estaban, de por qué se fueron, de por qué su hijo migró del campo a la ciudad, de por qué sus abuelos salieron de este lugar rural a este otro, etcétera, etcétera. Entonces, es un método muy efectivo para estudiar transformaciones sociales y cómo cambian las generaciones femeninos y masculinos en el transcurso del tiempo en distintos lugares, ¿no? Entonces el enfoque genealógico te permite salir de la historia de vida, que es el sujeto que tú estudias en profundidad, ampliarlo horizontalmente a un grupo de personas de un grupo de parentesco, ¿ya? Otra técnica que yo he usado, que ahora vamos a hablar un poco de la acción colectiva de las trabajadoras, de las transporteras, es el grupo de discusión, que es útil para ciertos temas, no para todos, ¿cierto? Pero cuando uno está trabajando con organizaciones sociales, el horizonte, lo que cada cual espera de una organización social no es siempre lo mismo. Entonces la ventaja del grupo de discusión es que tú pones a interlocutar, a discutir y de repente conflictivamente a un grupo grande de personas que van a decir, bueno, ¿por qué yo estoy en esta organización? ¿Qué espero de esta organización? ¿Cuándo ingresé a esta organización? ¿Desde qué lugar lo hice? Y eso lo hablábamos con Verónica hace unos días, de la importancia que tiene cuando tú trabajas con organizaciones sociales el pasado militante de algunas personas, ¿no? Con otra antropóloga argentina hemos discutido el mismo tema de cómo el pasado militante en algún partido político, en alguna organización poderosa, ¿no?, incide en el presente con las cohortes más jóvenes, porque son esas personas finalmente las que tienen el poder de convicción para organizar a los más, a las cohortes menores, ¿no? Entonces el pasado militante yo creo que es un elemento importante incluir. Por ejemplo, si en un grupo de discusión hay distintas personas de distintas edades, hombres y mujeres, supongamos, ahí si quieren discutir sobre el tema de por qué están organizados en este tipo de organización, ahí se generan discusiones muy importantes desde quien tuvo una experiencia organizativa a quienes no la tuvieron, y si eran hombres o mujeres, ¿no? Entonces el grupo de discusión también es una técnica que en los estudios que yo he hecho sobre organizaciones sociales de temporera hemos utilizado y ha sido bastante fructífera para comparar
actitudes y necesidades y deseos de los participantes en las organizaciones sociales. Bueno, dicho esto, yo quisiera enfatizar en un punto que siempre me ha llamado la atención, que es una pregunta de por qué, por lo menos en mi país, se abandonó la investigación en el mundo rural, teniendo en consideración que hubo un cambio en el modelo de acumulación y que el modelo de acumulación industrialista se erosionó y llegó un modelo de acumulación exportador, primario exportador, que se sitúa fundamentalmente, hay una migración del capital desde la ciudad al campo, y las empresas, las industrias más exitosas hoy día son industrias volcadas a la agroindustria, volcadas a la agroexportación. Entonces, ¿por qué los cientistas sociales dejaron de mirar el campo cuando en el campo están los capitales? ¿Y por qué dejaron de mirar el campo cuando en el campo se están produciendo los problemas más graves que enfrenta nuestro planeta? ¿Cómo es? La desertificación, la escasez hídrica, el extractivismo, que ocurre por la sobreexplotación minera y la sobreexplotación agroindustrial, y esta realidad, ¿cierto?, como que está abandonada, y los estudios, si uno hace un chequeo de las tesis, las maestrías, los doctorados, son muchos los temas, ¿no? Muchos los temas que son los temas de la modernidad, los temas que tienen que ver con la sexualidad, que no por lo que estoy diciendo no son importantes, pero ¿por qué se abandonan los otros? ¿No? Cuando hay situaciones que incluso colocan en amenaza al mismo medio ambiente y al planeta. En este contexto, creo que relevar el modelo agroexportador es sumamente necesario para revalorizar los estudios en el medio rural, porque este modelo agroexportador ni México ni Chile exporta maquinaria fina, ni óptica, ni nada, exporta tomate, uva, etc., ¿no? Entonces, profundizar en las características que tiene el modelo agroexportador es básico para resituar la necesidad de los estudios en el medio rural. Insistir en las consecuencias del modelo agroexportador con la reprimarización de la economía es de suma importancia, porque nuestros países pasaron, algunos todavía mantienen, otros a medias, pasaron por un proceso de industrialización sumamente importante, ¿no? Y volver a reprimarización la economía es un poco volver atrás. Por otra parte, para argumentar sobre la necesidad de los estudios rurales, conocer qué ocurre en los enclaves frutícolas y hortícolas también es de primera importancia, porque estos enclaves, si tenemos situaciones en la urbe de invasiones, de tomas de terreno, que han construido una vida muy precaria en sus habitantes, los enclaves no es menor la precariedad de la vida que tienen los trabajadores en esos lugares. Y los enclaves tienen que no solamente muestran, evidencian la precariedad laboral, sino que evidencian la precariedad de la vida y evidencian todos los problemas que tienen que ver con el medio ambiente y fundamentalmente con el agua. En el fondo, la ecología política va a enfatizar en decir que nosotros exportamos agua. Pero bueno, exportamos, los tomates son agua, las uvas son agua, que exportamos agua, ¿no? Entonces el tema del agua ahí es muy significativo
situándose en estos enclaves productores de frutas y hortalizas de exportación. Hay otro tema que con algunas estadísticas que hay en Chile, no hay mejores estadísticas de ese tema, yo creo. En Chile hay una institución que se llama Sirenjolco, que produce una estadística que se llama los catastros frutícolas, y lo produce cada 2 años por región. Entonces tú tienes ahí cómo avanzó el uso del suelo en el cultivo, supongamos que estamos en la región de Atacama, en el norte, en el cultivo de la uva, cómo avanzó en Atacama el uso del suelo en la uva, en los cítricos, en los olivos, por comuna, por tamaño de las empresas, etc. Está bastante bien hecho ese estudio. Y si uno toma esas estadísticas, ¿no?, esos datos, en términos de su evolución, va a lograr comprender cómo se está produciendo cada día más un proceso de colonización del territorio por los cultivos de exportación. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos frente a un proceso en que avanza la uva, los arándanos, los kiwis, la cereza, que las compran todos los chinos. Y si uno piensa cuántos son los chinos y cuánto compran y cuánto van a seguir comprando, puede estimar que este proceso de colonización del territorio va a ir gradualmente avanzando a una velocidad mucho mayor. Las ventas nuestras, en el caso chileno de cerezos, arándanos y uva de mesa, son casi todas chinas, exportaciones chinas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la colonización del territorio por los cultivos de exportación? Que se instalan estos enclaves, ¿no?, estos territorios, estos espacios de vida precaria en distintos valles, en distintas partes del territorio, pero que además los cultivos para el consumo y el mercado interno van disminuyendo. Y es así como, si uno compara lo que ocurre con los cultivos de exportación y los cultivos para el consumo interno, que son trigo, legumbres y tubérculos, es decir, papas, va a ver que disminuyen a una velocidad mayor casi que lo que suben los cultivos de exportación. Entonces, el proceso de colonización del territorio está fragilizando la seguridad alimentaria del país. Nosotros hoy día comemos lentejas y garbanzos que vienen de Canadá, cuando la lenteja es el cultivo campesino por excelencia. ¿Y qué significa que hay detrás de toda esta cifra? Que los campesinos no están produciendo, ¿no? Que ese nicho de producción campesina, que eran las legumbres y las papas, está desapareciendo, y que el campesinado está retrocediendo y disminuyendo su papel en la economía nacional y en la alimentación de la población, ¿no? Entonces, el tema de la colonización del territorio también es un tema que tiene que ver con esta agricultura capitalista que reprimariza la economía y que significa de alguna manera un cambio en el proceso de industrialización que habían logrado nuestros países. Por otra parte, tenemos una modificación sustantiva de las migraciones. ¿Cuáles fueron las migraciones que caracterizaron el proceso de industrialización en América Latina? Campo ciudad, ¿cierto? Y primero las mujeres y después los hombres migraban a servir a la demanda de fuerza de trabajo para el cuidado, en el caso de las mujeres, como empleadas domésticas, en la industria, los hombres, en la manufactura. Y ese proceso migratorio tan típico, en que había enormes traslados de población rural a las grandes ciudades, hoy día como que no se está deteniendo para nada, pero hay un cambio en esos flujos migratorios desde zonas rurales a zonas rurales, desde áreas de poblamiento campesino a áreas de enclaves exportadores. Ahí hay un cambio que es importante observar, por lo menos, o estudiar. Y dentro de esto que tiene que ver con cambios demográficos, también hay un cambio importantísimo que tiene que ver con el tema de ayer, con el matrimonio, ¿se acuerdan? Bueno, hoy día hay una suerte de devaluación del matrimonio
y de evaluación no solo cultural del matrimonio, porque claramente hay un tema que es cultural, pero hay un tema que también es socioeconómico, ¿cierto? Y lo que encontramos en América Latina es un aumento enorme de las jefas de hogar mujeres, jefas de hogar que mantienen solas a sus hijos, y que ahí hay un cambio importante porque que también tiene relación con la disminución de las políticas de protección social del Estado. Es decir, el Estado benefactor ya no es tan benefactor como lo fue. Hay un texto de Robert Castell que se llama La metamorfosis de la cuestión social, que habla de la sociedad salarial. Y este autor habla de cómo la sociedad salarial logró construir un estado de bienestar en que Estado, empresarios y obreros lograron pactos, ¿cierto?, para avanzar en derechos laborales. Hoy día esa sociedad salarial se acabó. Hoy día no hay esa emergencia, ¿cierto?, del pacto tripartito obrero, empresario, Estado, y esa desprotección social ha contribuido también al aumento de la jefatura de hogar, a la devaluación del salario masculino. Hoy día hay el sociólogo Sennett, cuando habla del trabajo sin calidad, ¿cierto?, habla de cómo ese obrero que tenía trabajo toda su vida, entraba a una fábrica y jubilaba en la fábrica, hoy día no está, ¿no? Hoy día se ha fracturado el concepto de trabajo, y hoy día el trabajo es en una empresa, en otra empresa, o una persona, bueno, lo vemos acá, ¿no? Ayer, compañeras que trabajan en 3 lugares porque no les da para tener un sueldo completo. Entonces ahí hay un tema que es interesante por cómo ha aumentado la desprotección social en nuestros países. Y los cambios demográficos que tienen que ver también con la economía de enclave, porque en la economía de enclave se ha producido una feminización del mercado de trabajo agrícola. ¿Y qué significa eso? Que hay migraciones, ¿cierto?, de hombres y mujeres a los enclaves, pero que hay una nueva realidad social que no va a corresponder con el matrimonio y la organización doméstica del hogar y el papá y la mamá y los niños, sino que el padre que migra, la madre que migra, o migran con toda la familia, o dejan a los niños con alguien, con la abuela, con no sé qué, pero hay un desmembramiento de esa economía familiar tan propio del proceso de la etapa de industrialización de nuestros países y de otros países, ¿no? Entonces es una realidad muy gruesa y muy elocuente. Es como que estos grandes procesos que ocurren han encauzado por lo menos las investigaciones que yo he hecho en el caso de los temporeros, los jornaleros de la economía exportadora, y cómo estos cambios han incidido en la vida de estas personas, pero también todo ello ha contribuido a la generación de nuevos actores sociales. Porque en la sociedad salarial de que hablaba Castell, teníamos a la gloriosa clase obrera, ustedes a la del petróleo, me imagino, y a la de otras fuertes de la economía mexicana, nosotros la economía cuprífera, el cobre, los obreros del cobre, los obreros de la manufactura, pero principiando la clase obrera chilena se genera con el salitre, con la industria salitrera, después el cobre y la manufactura, una fuerte clase obrera organizada en la Central Única de Trabajadores, y eso se acabó con la dictadura, se acabó, ¿no? Hoy día hay un proceso de desindicalización, los sindicatos son muy débiles, todavía el sindicato del cobre es fuerte, pero son débiles, son más fuertes los sindicatos de servicios, del Estado, de salud y de educación, pero en términos de la producción hay un debilitamiento sindical. Y con este cambio del modelo de acumulación han surgido nuevos actores sociales. ¿Y cuáles son los nuevos actores sociales? Bueno, en primer lugar, las mujeres. Ha habido, en el caso de mi país, en toda América Latina, una emergencia del movimiento indígena post lucha por el voto, una segunda ola del movimiento feminista,
Y eso ha impactado mucho en las organizaciones sociales y cómo los nuevos actores sociales se han ido encubriendo de nuevo un discurso que no son los discursos que conocíamos antes de clase, ¿no? Aparecen los discursos de género, los discursos feministas y en el medio rural, aunque parezca extraño, las mujeres han capturado este discurso que es urbano y es más bien de clase media y de grupos organizados poblacionales, capturado este discurso y lo han hecho suyo, ¿no? Y hoy día se habla de feminismo popular. Pero han surgido también otros actores. En 1992, los 500 años de la conquista de América, surge con mucha fuerza el movimiento indígena, particularmente en Ecuador, con fuerte el movimiento indígena los grupos étnicos son un fuerte nuevo actor social en Chile, pero sobre todo en Ecuador y en el resto de América Latina. Y por último, los estudiantes también son un nuevo actor social. En este sentido, la democratización en el caso chileno produjo la emergencia de estos nuevos actores sociales indígenas y mujeres que migraron, ¿cierto?, de la ciudad al campo, sus discursos, y se constituyeron en organizaciones sociales. La otra vez que vine a México, ¿te acuerdas de la Tani que hablé de la Namuri? Bueno, yo quisiera hablarles ahora de una tercera fase de la investigación, que es con estos nuevos actores sociales, que son las mujeres rurales en Chile, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas. Y cómo se forja esta organización, la historia de cómo surge, y aquí tiene que ver esa experiencia militante de alguna de sus socias, ¿cierto?, en la historia organizacional. Era por ahí, por el año 1984, y se arma en Chile, en plena dictadura, el primer encuentro de la mujer rural. ¿Y quiénes estaban en ese primer encuentro de la mujer rural? Esto ha sido fruto de investigaciones que he hecho en una tercera vía, digamos, ¿no? ¿Quiénes estaban en ese encuentro de la mujer rural? Militantes del Partido Socialista y del Partido Comunista Chileno Argentino. Pero ellas no solo eran militantes de partidos, sino que eran miembros de las coordinadoras sindicales, los fuertes sindicatos que hubo durante la reforma agraria en Chile. La Ranquí y la Nehuel, uno comunista y otro socialista. Sindicatos muy, muy fuertes que acompañaron el proceso de reforma agraria, ¿no? Al final del gobierno de Allende llegaron a 350.000 los campesinos sindicalizados, con un 5,7% de mujeres, pero estas confederaciones tenían departamentos femeninos. ¿Qué hacían los departamentos femeninos? Bueno, le hacían los cafés a los sindicalistas, a los dirigentes, barrían. Eran como un grupo de apoyo al bienestar masculino dentro de los sindicatos. No se rían, pero es la verdad. Entonces estas mujeres empezaron gradualmente a hacer sus propias cosas. Y es así como hicieron el primer encuentro de la mujer rural en plena dictadura, ¿no? Pasaron 10 años, se fue Pinochet, logramos la democratización del país y ahí seguían las mujeres en los departamentos femeninos de las confederaciones sindicales. Seguían trabajando, hicieron un segundo encuentro, un tercer encuentro y agruparon alrededor de 6.000 socias a lo largo de todo el país. El país no es bien largo, son varios kilómetros y ahí se les arreglaron para viajar, para poner en común estos intereses de organizarse, etcétera, etcétera. Y en el año 94, la FAO, tú me preguntabas quién financia todas estas cosas. Sí, bueno, claro. La FAO, esta vez, la FAO y otro organismo internacional solicitó al gobierno chileno que dijera, antes de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que fue en 95 en Pekín,
qué había hecho el gobierno chileno con las mujeres rurales e indígenas. Y ese trabajo me lo dieron a mí. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de investigación que tuvimos en el grupo que yo trabajaba, que trabajo todavía en el CEDEM? Es hacer una investigación colectiva, haciendo participar a la dirigencia de los departamentos femeninos, de las organizaciones sociales y de las mujeres indígenas que estaban organizadas en Mapuche, en la coordinadora de mujeres mapuche. Entonces hicimos un trabajo horizontal de investigarse en distintas localidades del país qué había hecho el gobierno democrático en 4 años con qué políticas había hecho con las mujeres rurales. Bueno, por supuesto descubrimos que era como ninguno, ¿no? Pero se había creado el Servicio Nacional de la Mujer, se habían creado políticas públicas dirigidas a distintos segmentos de mujeres, la primera ley de violencia intrafamiliar, en el 92, una política de atención y cuidado a los hijos de temporeras en los lugares de trabajo, guarderías infantiles, ¿cómo se llaman acá los lugares para los chiquitos? Sí, guarderías infantiles para las temporeras, y una medida en el Ministerio de Agricultura para el acceso a crédito a las mujeres campesinas, que era que tuvieran créditos del Estado sin que el marido les diera permiso, sin que firmara el crédito. Esas eran las 3 medidas dirigidas a las mujeres rurales. Pero ¿qué es lo que produjo este tipo de investigación colaborativa con las mujeres y además con un proceso de discusión muy interesante, ¿no? Que es difícil que se dé entre las mapuches, las mujeres temporeras, etcétera, etcétera. Produjo una discusión muy en profundidad, descubrir que el Estado poco había hecho, pero se generó, siempre estas cosas dependen del Estado, depende también de las personas, ¿no? Y tocó que había una buena ministra de la mujer en el lugar ese del Servicio Nacional de la Mujer, que acogió y escuchó todas las demandas que interpusieron estas organizaciones ante la investigación planteada por la FAO, ¿no? Y ahí, en el Plan de Igualdad de Mujeres, el Plan de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres en Chile, que estaba hecho para todas las mujeres, había una medida para las mujeres rurales, con lo cual con esta investigación se logró hacer otro plan de igualdad para las mujeres rurales indígenas, y se hizo, ¿cierto? Y se creó un dispositivo político también, público y político, de armar la mesa de la mujer rural a lo largo de todo Chile. O sea, en todas las gobernaciones se hizo una mesa de la mujer rural donde había miembros de organizaciones de mujeres, miembros del sector público, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Agricultura, de varios ministerios, que sesionaban para tener un control ciudadano sobre la política pública. Ustedes me preguntan si sirvió esto o no sirvió. Bueno, como todo lo que pasa en el Estado, sirve un poquito, pero va a depender de la tónica de los gobiernos que vinieron, ¿cierto?, para que estas iniciativas se animen, o se duerman, o se acaben, o se silencien. Entonces, desde el año 94 a la fecha, ha sido puntual. Pero de alguna manera, el Ministerio de Agricultura estaba en la mujeres de la mesa rural. ¿Por qué? Porque ganó Boric. Entonces, cuando gana un gobierno progresista, emergen de nuevo esta iniciativa, y cuando no, se acaban. Entonces, eso se logró con esa investigación. Pero eran las dirigentes de las confederaciones sindicales, seguían ahí en los departamentos femeninos. La Pancha y la Lisa, claro. Seguían ahí medias enojadas. Bueno, pero en el 97 hicieron un encuentro con 37 mujeres de todo el país y se animaron. Y se fueron de las confederaciones sindicales. Las abandonaron y crearon la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, que a mi modo de ver es la organización más importante de mujeres que hay en Chile, aunque tiene muchos problemas, muchas dificultades. Y ahí tenemos, hay un artículo que yo escribí en una revista que se llama Izquierdas, que se llama Acción Colectiva y algo más,
donde describo toda esta trayectoria histórica de los Anamuri, tienen la ventaja de cuando la coyuntura se presenta favorable y hay gobiernos progresistas, estas mujeres logran negociar e interlocutar con el Estado. Es así como las Anamuri se juntaron 2.000 mujeres el año 2002, cuando era presidente Ricardo Lagos, a interponer sus demandas ante todo el gabinete del gobierno de Ricardo Lagos. Estaban todos los ministros ahí y estaban todas las mujeres diciendo necesitamos esto en salud, necesitamos esto en trabajo, etc. Pregunta, ¿sirve para algo esto? Un poco, pero no mucho. Estamos en el neoliberalismo y el neoliberalismo es una dureza que no admite muchos cambios, pero algo se logró. Se logró otras cosas, que hubiese baños en los enclaves frutícolas, baños a 50 metros. Se logró que se fiscalizara a los subcontratistas. Se logró que se eliminaran ciertos pesticidas del uso del cultivo frutícola y hortícola. Se logró que las temporeras accedieran al sistema de protección social del Estado. Esas 4 cosas creo. Pero igual el trabajo sigue siendo precario, sigue siendo con escasez de fiscalización y sigue siendo un trabajo, el trabajo que está en la escala inferior de todos los trabajos que hay en Chile en este momento. Hay una autora, una historiadora griega que se llama Eleni Dorikas, que habla de los parias de la modernidad. Estos son los parias de la modernidad. Con muy pocos derechos, el derecho a negociación colectiva no se ha recuperado desde el año 79 con la ley laboral de la dictadura hasta el día de hoy. Los temporeros no tienen derecho a organizarse sindicalmente y inventaron un sindicato que se llama sindicato independiente, que no sirve exactamente para nada, ¿no? Es como para juntarse a conversar, no tiene la capacidad de interlocutar con el empresario. Bueno, en el año 97 entonces se reúnen algunas dirigentes de Anamuri, del departamento femenino, crean Anamuri, y Anamuri existe hasta el día de hoy. ¿Y cuál es la lógica que ha tenido Anamuri según lo que hemos visto con ella, lo que hemos investigado, lo que hemos discutido, etcétera, etcétera? Es que la experiencia militante de estas dos personas, la Pancha y Alicia, Francisca Rodríguez y Alicia Muñoz, una socialista y una comunista, que pelearon mucho durante la reforma agraria, se transmite, es como el legado a otras mujeres y a otras generaciones que forman parte de esta organización que tiene representación a nivel nacional. ¿Y cuál es el campo de demandas y de preocupaciones de Anamuri? Fundamentalmente, ellas trabajan en 2 sentidos. Uno, que tiene que ver con el impacto del neoliberalismo en nuestro país. Trabajan por la soberanía alimentaria, ya les decía que los cultivos, la colonización del territorio y la retracción de los cultivos para la alimentación de la población es un hecho, ¿no? Los campesinos ya prácticamente hay una erosión del campesinado muy grande, una descomposición, etcétera, etcétera. Y ellas trabajan a través de algunos dispositivos en la soberanía alimentaria, que es la campaña de las semillas. Entonces hay toda una recuperación de la memoria y de la historia a través de esta organización, que es preguntarle a las mayores qué hacían con las semillas, cómo reproducían las semillas, cómo lograban que un cultivo determinado se transmitiera de generación en generación sin ir al mercado, sin comprar semillas afuera. Y tienen una verdadera cultura, ¿no? De la semilla, tienen rituales de la semilla, tienen un montón de cosas, y hay intercambio de semillas entre mujeres, entre regiones, lo que logra generar, aun cuando está en una organización que tiene muchas dificultades para existir, logra construir una cultura, ¿cierto?, solidaria
entre mujeres a través de este mecanismo que es la transmisión de las semillas y la sociabilidad que se crea entre distintos de personas de distintas localidades y lugares, ¿no? Un segundo tema que es más antiguo, que viene de cuando ellas estaban en los departamentos femeninos, la lucha por los pesticidas y plaguicidas. Eso es antiguo, data de los años 80 y tanto, la lucha por que se eliminen los pesticidas prohibidos en nuestros países. Tienen videos de la malformación congénita de los niños que nacen sin manos, sin brazos, con hidrocefalia, con una serie de problemas que provocan esto. Entonces, esa ha sido una lucha muy fuerte de la NAMURI, ¿cierto? Y con una política bien performática. Por ejemplo, se disfrazan de inhaladores, de gente que distribuye los pesticidas según unas cuestiones amarillas, van a las empresas y fumigan a las empresas y tienen estrategias bien locas así de protesta contra el uso de estos pesticidas. Lo otro es, y aquí hay una cuestión que me parece interesante dentro de las entrevistas, y yo trabajo muy cercana a ella, ¿no? Entonces sé un poco cómo se mueven estos temas y cómo se ha trasladado la lucha en el lugar de trabajo a la lucha en el territorio. ¿Y por qué les digo eso? Porque como hay una división del sindicalismo, de la organización de los trabajadores, ellas están, la nombre de la NAMURI, en las organizaciones locales de lucha por el agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el norte están en todas las protestas que se producen en la lucha por el agua, y es un tema muy fuerte en Chile. Es tan fuerte que en los componentes del plebiscito, los representantes del norte del país y del sur también eran casi todos militantes de la lucha por el agua, ¿no? Y eran fundamentalmente mujeres. Entonces ahí hay un tema interesante a seguir profundizando de por qué y cómo, cuando se mide un campo organizativo, hay un desplazamiento de los actores sociales a otros campos y una protesta del trabajo al medio ambiente, ¿ya? Y en términos de qué hacen las miembros de la NAMURI con respecto al trabajo precario de las temporeras. Ellas tienen una modalidad de luchar y denunciar lo que ocurre con las trabajadoras en la conversión lingüística casi del Día de la No Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre. Ellas lo tomaron este concepto y lo transformaron 25 de noviembre, Día de la No Violencia de las Mujeres en el Trabajo, ¿ya? Entonces ellas han hecho desde hace muchos años, deben llevar unos 16 años ya, que hacen unos encuentros en distintos puntos, ya sea en una región, en una ciudad pequeña, en una ciudad grande. Unos lo hicieron en la Casa Central de la Universidad de Chile, otros en Copiapó. En distintos lugares hacen unos encuentros con distintos actores sociales, con abogados, laboralistas, con curas, con obispos, con profesores, con diputados, diputadas, en que denuncian qué es lo que está ocurriendo con las mujeres en el trabajo. Y han habido denuncias, han habido momentos en esta historia de 16 años en que han denunciado cómo hay colegas que han muerto en los frigoríficos de una empresa de Valle Copiapó, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la estrategia política que ellas tienen en este contexto de limitación de la organización sindical para protestar por las condiciones de trabajo que ellas tienen. Ahora bien, yo les hablaba, no sé si hablar, el tema del acceso de los trabajadores y las trabajadoras a la tecnología es sumamente importante, y cómo la telefonía celular ha contribuido en un contexto de neoliberalismo y de inhibición de la acción colectiva a que estos actores sociales se conformen y se formen y se
se constituyen a través de otro tipo de comunicación que son las redes y la telefonía celular. Y en la etapa de pandemia, donde estaba todo el mundo encerrado, las mujeres de la ANAMURI hacían todos los meses asambleas por, ¿cómo se llama? Teams. Entonces, eso logró la dificultad que tiene que se junten mujeres de todo el país con 4.000 kilómetros de distancia, es enorme y es caro, se necesita mucho dinero, aun cuando ellas están financiadas por algunas organizaciones feministas alemanas, es muy caro. Entonces, en contexto de pandemia y en condiciones de comunicación a través de estas nuevas tecnologías, ¿cierto? Nuevos métodos de comunicación, ellas lograron tener más consolidación de su organización porque se veían todas, y se veían todas en la pantalla, ¿no? Y así han seguido, han participado en el plebiscito activamente y ahí está, ¿no? Hay un autor que se llama Sousa Santos que habla de la globalización por abajo, ¿no? Entonces, si uno observa lo que ocurre externamente con las ANAMURI, nosotros vemos que ellas tienen escuelas de capacitación sindical en los grupos, en los sindicatos de los sin tierra del Brasil. Entonces se iban a capacitar a Brasil. Con Bolsonaro no fueron nunca más a Brasil, pero iban a Brasil. Un día yo le pregunté a una dirigente mapuche, una joven indígena, estábamos hablando. Me dijo, sí, porque el comandante Marcos no entiende nada de esto. Y como le dije yo, ¿qué te pasa con el comandante Marcos? No, es que yo estuve con él allá en Chiapas y estuvimos discutiendo y no sé. O sea, la capacidad de movilización es enorme. Después van a Ecuador y me encuentro con mujeres y ven lo que pasa en la Amazonía. Entonces, este proceso de globalización por abajo del que habla, y lo habla muy bien Sousa Santos, es verdad porque hay una capacidad de contacto, de establecer estrategias comunes y el concepto de feminismo popular que se acuñó, yo creo que se acuñó en Ecuador, no en Chile, no sé, yo o en diría México. En Chile. ¿Ah? Yo diría en Chile, con el proceso de ANAMURI que... ¿Tú crees que fue en Chile? Bueno, pero este concepto del feminismo popular anda rondando por toda América. Entonces creo que cuando uno hace investigación en estos nuevos actores sociales, también hay que tener, qué lástima que no lo traje, pero hay un parrafito ahí de Pierre Bourdieu en La miseria del mundo, que es un libro muy lindo, que dice que comprender requiere mucha paciencia, mucha capacidad de escuchar, mucha capacidad de tener las antenas paradas, etcétera, etcétera. Entonces creo que la globalización por abajo es una realidad. Creo que esto fortalece no solo a las mujeres, los movimientos indígenas también están, las redes que hay entre indígenas latinoamericanos es más importante que la que hay en las mujeres. Eso diría que para culminar con los temas de investigación, los nuevos actores sociales para mí han sido ellas, estas mujeres, en su devenir, ¿cierto?, desde el año 84. Yo volví desde Francia a Chile en 79 y ahí las conocí. Y desde ahí he visto una revolución hasta ahora y cómo han ido caminando en un contexto que es muy árido, que es muy difícil. Les va bien cuando hay gobiernos que las escuchan. No han sido muchos en Chile, creo que han sido 2 o 3 en varios años, en 50 años. Y eso. Pues no sé si empezamos con una ronda de preguntas, comentarios, ¿no? Que me ha parecido realmente interesante, extraordinario todo lo que nos has comentado, porque, bueno, no sé si alguien quiera comentar. A ver, Lucy, yo. Bueno, muchas gracias. Me parece muy importante conocer todo tu trabajo. Esto último que mencionas de las mujeres con el actual gobierno, que digamos había un diálogo, una escucha. La toma de decisiones sí está realmente ya.
o solo son como para que puedan las instancias de la mujer, pero las instancias de la mujer, ¿quiénes las van a dirigir? Por ejemplo, aquí en México está el Instituto Nacional de las Mujeres, que es autónomo a nivel nacional, pero cada entidad federativa tiene sus propias instituciones y cada municipio, pues es el reto, porque no todos los municipios tienen una dirección para la atención de la violencia para la mujer. Entonces, ha sido pues la lucha del feminismo de hace muchas décadas atrás. Pero me parece muy, muy importante esto que tú dices de que llega un gobierno progresista aliado, pero en la toma de decisiones en las instancias, ¿sí están ellas? ¿O quién ocupa esas direcciones? Yo creo que hay una estratigrafía, fíjate, bien compleja, porque está el Estado nacional, el Estado funcionando a nivel de regiones, de municipios, con oficinas de la mujer, que toman sus propias decisiones y está eso más centrado hoy día en la violencia. Violencia contra las mujeres es la política fundamental que hay en este minuto porque los feminicidios son en aumento. Ese es lo sustantivo. En términos de problemas económicos y laborales no hay mucho. Yo digo que el neoliberalismo tiene límite, es decir, para que un Estado progresista se preocupe de regular las condiciones de trabajo, las temporeras, no se ve posible. Ahora, ¿qué es lo que es interesante? Es esta estratigrafía con una burocracia estatal femenina, porque no necesariamente feminista, allá todos dicen que son feministas. Después que llegaron las tesis a Chile, todo el mundo es feminista, hasta la de la derecha, ¿no? Ese es un nivel en que hay un nivel de decisión que pasa por el Estado, ¿no? Por supuesto que con la incidencia del movimiento feminista, ¿no? La política contra la violencia es gracias a que existe un movimiento feminista. Pero la autonomía de las organizaciones, en este caso de ANAMURI, tiene la gracia, digamos, de que no son clientela del Estado, ¿no? El clientelismo en Chile es brutal, porque ¿qué hace el Ministerio de Agricultura con la Mesa de la Mujer Rural? ¿No? Invita a ciertas personas que están vinculadas a ese gobierno. La política del INDAP, Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, con crédito a las mujeres, pasa por darle crédito a algunas mujeres. Y es muy chistoso, ¿no? Porque el INDAP dice, estas son las mujeres del INDAP. Entonces uno le dice, pero ¿cómo son las mujeres del INDAP? No son las mujeres del INDAP, son las mujeres del pueblo, tanto de no sé dónde, no sé dónde. Pero hay una tendencia del Estado chileno que es muy abarcador, muy no sé qué, a capturar como clientes a las mujeres a las cuales apoya. Y ahí el ANAMURI tiene un papel muy importante porque no deja que eso ocurra, ¿no? Y cuando ANAMURI participa en la Mesa de la Mujer Rural dice no. Y cuando están ahí con el funcionario del Ministerio del Trabajo dicen lo que usted está diciendo es mentira. Usted no hizo eso. Y los créditos que le dieron a esta... Entonces, tiene la ventaja, la existencia de la autonomía de las organizaciones. Bueno, ustedes con el turismo eso lo conocen, ¿cierto? Eso contra conocen. La ventaja de estas organizaciones autónomas es que son como el control ciudadano de la política pública, donde es posible hacerlo, ¿no? Donde es posible hablar. La Pancha, por ejemplo, la Tani fue invitada a la inauguración del gobierno de Boris, cosa que es muy rara, ¿no? Pero tienen una legitimidad como organización. El hecho de que se las invite a actos oficiales les da legitimidad. Y eso no impide que ellas tengan su distancia con los gobiernos y les digan lo que se les cambia, ¿no? Pero en tiempos neoliberales avanzar más que un poquito por aquí, un poquito por allá, que los baños, que el control de los contratistas, y todo esto siempre un poco a media. Entonces no estamos en tiempos gloriosos. Bueno,
me ha parecido, en esta sesión en particular, me parece que muy importante este énfasis que has mantenido de, pero estamos bajo el neoliberalismo. Y el neoliberalismo no permite, no importa qué gobierno esté, puede ser un poquito más de izquierda, más centro, ¿no? Pero no permite más avance. Entonces creo que esto, digamos, que tú estás enfatizando es, el neoliberalismo te pone el límite claro, vas a avanzar a este nivel, y eso me parece también que tiene que ver con lo otro que me ha parecido interesantísimo, de cómo se inicia un campo organizativo. Que eso a mí me llama mucho la atención, digamos, porque a lo mejor yo pertenezco como una generación de tránsito entre los estudios de los años 70, 80, con los nuevos estudios que se están haciendo ahora, ¿no? O sea, como que sí me tocó ver cómo antes estudiaba el movimiento obrero, el movimiento campesino, y ahora ya no son temas, ¿no? O sea, no son temas, los jóvenes no lo ven como un tema, ¿no? Y a veces lo desconocen. Y entonces eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque entonces, claro, son otros los temas. Son otros los actores sociales. Y otros claro, pero entonces eso pasa por los actores sociales, que a su vez tiene que ver con el modelo neoliberal. Cómo nos van guiando también, digamos, cómo se pone la agenda en otra cosa, ¿no? Y la agenda también la sigue, o sea, la academia sigue la agenda que a veces pone el modelo neoliberal, ¿no? Ahora es cambio climático, por ejemplo. Y cambio climático desde una visión muy biologicista, ¿no? Porque no se pone en cuestión todo esto que se plantea, por ejemplo, en la reunión de cambio climático. ¿Quién está financiando la reunión de cambio climático? Coca-Cola. Quien tiene concentrada el agua y quien justo genera una gran contaminación. Entonces, esto me ha gustado mucho, digamos, llamar la atención sobre esto, sobre el campo organizativo, cómo pasa a otro campo organizativo, y eso lo sigue la academia también. Entonces me ha parecido eso algo como muy interesante a reflexionar, porque sí, creo que sí me ha tocado ver esta forma de... Algo que a mí me llama mucho la atención, que ayer un poco lo decía, que en la geografía mexicana me parece que no hay muchos estudios sobre lo rural. Hay muchos estudios sobre forestal, agua, o sea, al final te vas sobre las cuestiones ambientales. Pero a veces las personas, los actores no están tan presentes, ¿no? Y eso también me llama mucho la atención. Pero sabes también por qué, Vero, por el enfoque de la geografía en que se trabaja, ¿no? No es lo mismo una investigación descriptiva, cuantitativa sobre lo forestal o sobre el agua a una investigación cualitativa, descriptiva, analítica, con un método etnográfico para hacerlo. Entonces por eso siempre ganan más las investigaciones ambientales, descriptivas, cuantitativas que lo otro, ¿no? Y aquí lo tenemos justamente en el instituto. Sí. Pero no creo que sea por el enfoque de geografía, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hemos trabajado el tema del agua, y lo digo para poner un caso en el que trabajábamos las concesiones del agua en poblaciones indígenas versus otras poblaciones, y veíamos que se daban mayor concesiones en espacios indígenas y llegábamos que era por esta falta de legislación que permitían que se concesionara ya, que se explotara y que se terminaran con acuíferos sin disponibilidad en esta marginalidad, ¿no? Y entonces, este tipo de estudios existen desde la geografía, desde diferentes enfoques. Creo que no es la disciplina, sino más bien es la mirada del investigador o la investigadora, siempre. Y otra cosa que me parece muy interesante lo que comentabas, es esta cuestión de cómo se cambia de la lucha del lugar de trabajo a la lucha en el territorio. A mí me parece fundamental, y perdón que voy a poner un ejemplo personal, pero creo que sí es como aplica. En algún momento de mi vida tuve un problema de discriminación por el ejercicio de la maternidad, y geógrafa yo decía, el problema no es el trabajo, el problema es cómo se construye este espacio que es diferenciado para las mujeres. Y bueno, aquí trabajamos mucho eso en el Colegio de Geografía, y veíamos que esa lucha que parecía personal era política porque afecta a millones de mujeres en México y en el mundo, ¿no? Y en el caso de las mujeres indígenas, pues me pongo a pensar en el matrimonio infantil, en todas estas reglas culturales que están allí, pero que van a incidir en leyes que se transforman desde este ámbito personal hasta otros espacios. Entonces, me encantaría si nos pudieras como platicar más de esta lucha, porque yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? Muy necesaria.
muy necesaria plantearla, y porque esta problemática de lo indígena se va a trasladar a lo municipal, a lo nacional, y va a desembocar, por ejemplo, en esa prohibición de la dispensa del matrimonio infantil. Bueno, pues ahí están los casos de donde hay mayor matrimonio infantil en los espacios indígenas. Entonces me pareció como muy importante, y también por el tema del aborto. Bueno, no quisiera levantar el micrófono más, esa es una de las que me pareció muy importante, y la otra, la que comentabas de la globalización por debajo, también me parece muy importante, porque por ejemplo aquí en México hay un libro, no recuerdo ahorita el autor, soy malísima para los nombres, pero que se llama Las burocracias a nivel de calle, ¿no? Donde dicen, ¿cómo es que un problema, por ejemplo, tú quieres implementar un programa, pensamos en el que tú quieres, pero ese programa no depende del que lo planea, ni del que lo piensa o la que lo argumenta, dependerá de quienes operan ese programa. Y esas personas tendrán sus propios criterios para dar cierta margen de discreción. Te voy a dar una beca, a lo mejor te lo doy a ti que tienes determinados estudios, te lo doy a ti que como no están fijadas las condiciones, me permite cierto margen de maniobra. Y eso, curiosamente, donde hay todas estas divergencias, en el área indígena. Porque, y lo digo con conocimiento de caso, porque hay espacios indígenas donde hay personas que no tienen acta de nacimiento, donde hay personas que no saben escribir y se les tiene que leer o traducir a la lengua indígena. Entonces, esas cosas me parecen muy interesantes, ¿no? Cómo estas dos cosas van permeando. Y dejo ahí como los comentarios. Yo solo quería preguntar sobre lo que mencionaba de esto de, pues sí, de las condiciones laborales, que en algún momento mencionó lo de, pues el tema de cuidados, pero como mencionaba que de repente no, o sea, como que es por política, ¿no? O por gobierno. Entonces actualmente en este momento no, porque como se ha enfocado mucho en el tema de violencia en el trabajo, si se ha abandonado como también ese otro tipo de demanda de, pues a lo mejor de guarderías para esos trabajos temporales que mencionaban de las trabajadoras que migran. Esa era mi pregunta. Retomando un poquito esto que hablaban de los enfoques y de los agentes, ¿no será que más bien se le despojó al campo de sus agentes? O sea, porque hace 40 años mi mamá todavía cultivaba, y en esta cercanía de mi pueblo con la ciudad vino una urbanización súper violenta, pero que conservó la organización para transformarse en lucha sindicalista, porque en los 80s y 70s Ecatepec tuvo un boom impresionante de movimientos sindicalistas en las empresas de aluminio, de asbesto, todo lo que abastecía la Ciudad de México. Hubo un boom impresionante, y esto vino acompañado de las poblaciones que migraban de otros estados y se asentaban en la Sierra de Guadalupe. O sea, mantenían esta comunalidad. Y las mujeres se quedaban en casa y veíamos como sus huertos, ocupaban las faldas de la sierra de una manera muy particular, que era una cuestión muy diferente a la que pasaba del otro lado del municipio, donde llega el metro y donde están estas residenciales de gente que llega más del área como de ventas, trabajos administrativos, y de repente se crea como una estratificación en la que a nosotros nos empiezan a inculcar que el campo y lo obrero y la organización es bochornoso, es incómodo. Lo ideal es que te limpies, que te vayas a la universidad para que puedas acceder a todos estos puestos administrativos, y de ahí viene una desarticulación muy fuerte, ¿no? Y el municipio está muy partido entre los pueblos originarios que, por más urbanizados que estén, todavía conservan formas de autoridades auxiliares, de autoridades como, que por usos y costumbres que les llaman, y los que están pegados, como los que incluso tienen este trazado de calles muy cuadriculado y que están pegados a la ciudad, ¿no? Y yo estuve trabajando 4 años en la Secretaría de Cultura Federal, en el área de, crearon esta nueva área que viene de Brasil, de la cultura comunitaria.
Y lo que veíamos en el último evento que se llamó Original, que es un evento de artesanos, y este fue específicamente de textileros, que promueve el Estado mexicano como en intenciones de limpiar sus acciones de saqueo a partir de sus megaproyectos, que les llaman proyectos prioritarios, es que pasaba lo mismo. Ya no hay esta unión de campesinos e indígenas, ya solo son indígenas y artesanos. Y cuando platicábamos con los expositores, la mayoría, estábamos en una división de una cosa que se llama TELAR, que es un registro que me parece que es muy similar al registro de agentes culturales que tienen ustedes. TELAR lo que busca es captar información de todos los agentes culturales del país. Cuando platicábamos sobre ellos, sobre sus actividades económicas, veíamos que se empezaban a partir entre producción artesanal y trabajador de un OXXO y trabajo en una empresa. Muy poquititos se dedicaban al campo y los que se dedicaban al campo era para autoconsumo. Entonces, ¿dónde está la visibilización del campo y de las prácticas del campo cuando justamente el neoliberalismo viene a limpiar y entonces ya no te tratan como obrero, ¿no? Sino ya hay nuevas estas agentes como ventas, administración, y todo por medio del outsourcing o de esta forma de contratación como tan impecable, ¿no? Ya no hay como esta conciencia obrera, sino se va limpiando, ¿no? Y entonces ahora en el pueblo que pasó de agricultores a, que convivieron con obreros, ahora la mayoría de las personas trabajan en áreas administrativas, de venta, de intendencia, si acaso de albañiles, pero por contratación y otra vez como este blanqueamiento de cómo se contratan, de que vas y prestan servicios, pero ya no hay esta organización, ¿no? Entonces, poco a poco, desde esta cuestión que decías de la academia, cómo la academia lo sigue, hay un blanqueamiento que va rompiendo con todo tipo de organización y va anulando y desapareciendo a los agentes del campo, porque ¿quién quiere trabajar la tierra? ¿Quién quiere estar en el rayo del sol, no? Ya al menos en el CEDIS de distribución de Amazon estás en Tlalnepantla y estás en una bodega, ¿no? Pero ya hay como toda una modificación de los agentes culturales, de los agentes de estas áreas brutales, sociales brutales. Bueno, ahí yo creo que tener como académicos el realismo que vivimos en el neoliberalismo es clave, porque tal vez las posturas muy idealistas no contribuyen a que conozcamos lo que está pasando hoy día, que es brutal. Y ahí, en términos de lo que tú decías y tú en la mañana decíamos, yo creo que la limpieza lingüística que se está produciendo como despojo, ¿no? Ya no hay campesinos, hay pequeños productores. No, en Chile no hay campesinos, hay emprendedores. Y son todos emprendedores, porque hay emprendedores en el campo, en todos lados. Es la cultura del emprendimiento. Y los bancos prestan para el emprendimiento, y hay emprendimiento de cualquier naturaleza, y qué sé yo. Es un lenguaje que se instaló en el neoliberalismo, y hay premios para las mujeres emprendedoras, así está por todos lados, ¿no? Entonces la limpieza lingüística creo que es muy importante. Cuando tú hablas del cambio del campesino indígena, que ya era igual, por indígena artesano, claro. ¿Por qué se valora hoy día al artesanado? Esto que hablábamos ayer de la patrimonialización. Mientras más avanza la globalización, más tenemos que apuntalar nuestras frágiles piernas en las identidades nacionales, que son algunas artesanías que le dan nombre, le dan identidad a nuestros países o a nuestras regiones, qué sé yo. Entonces esa es una cuestión muy respaldada y apoyada por agencias internacionales, ¿no? Entonces yo creo que esto de situarse realísticamente en el neoliberalismo nos hace muy bien para la salud, porque no nos perdemos en aspirar a llegar allá, porque podemos llegar hasta aquí solamente. Y para llegar allá tenemos que buscar otros métodos que no sé cuáles a esta altura, no sé cuáles serán, pero creo que las condiciones de vida que estamos teniendo son muy duras.
duras para entender lo que pasa, duras para los segmentos que están mucho peor que nosotros, que son los que viven en el campo, y esto del despojo que tú decías ahí, Hubert de Gramont se llama el marido de la Sara Lara. Él habla de la desagralización del campo, y hoy día el campo son unos pinches cultivos de subsistencia, pequeñitos, sin agua, con malas tierras, con políticas públicas que después del Tlalpan se debilitaron acá, y apenas viven los campesinos, entonces tienen que emigrar a los enclaves de fruta, y bueno, estamos en realidad, para peor. Yo el otro día vi un documental en Kenia, el país del lado de Kenia, se me olvidó el nombre, bueno. Pero ¿cómo un gobierno, el gobierno de Tanzania, desocupa un espacio donde viven grupos originarios y los desocupa para venderle a los dueños del petróleo de ahí donde se hizo el de fútbol, ¿cómo se llama ese país? Qatar. Ahí, a esos príncipes venderles un territorio para que vayan a cazar y sacan a la población que vive ahí para que vayan a cazar los del petróleo. O sea, eso es brutal, porque están matando a todos los pastores de esa localización. Bueno, ahí estamos, pues. Ahí estamos. Entonces, cuando nosotros vemos en Chile esta colonización del territorio, que yo les decía, una cosa es la fruta, pero la peor son las forestales. Censo en 1997, 1 millón de hectáreas plantadas con eucaliptus y pino. Censo de 2007, 3 millones de hectáreas. Y esas están todas donde viven los mapuches. Casi todas. Otras están en la cordillera y la costa, pero sobre todo en la Araucanía. ¿Y eso qué es lo que hace con los grupos mapuches, con las comunidades? Les quita el agua, con los pesticidas, los plaguicidas se les mueren todos los animales. Es decir, eso es un despojo perverso y lento, ¿no?, de esas comunidades indígenas, que lo único que les queda es andarle quemando todas las forestales. O sea, mi nieta es abogado y me dijo, ¿cómo puedes decir que estás de acuerdo con lo que dice el gobierno? Me decía, ¿y qué quieres que hagan? Si están acorralados, no tienen otra. Si no les queman las maquinarias, ¿qué van a hacer? Entonces, claro, la juventud, abogados, qué sé yo, que sea, no, pero es que la ley quiere. O sea, el neoliberalismo tiene límites, y esos límites son duros, y estudiar y conocer la realidad es duro. Y bueno, no nos queda más que acompañar un poco los grupos sociales que están trabajando por algún grado de emancipación. Pero hay otro autor que yo admiro mucho, que es Jacques Rancière. Yo perdone que le cite a puro franchute, pero me eduqué en Francia, así que no tengo nada con los norteamericanos. Rancière dice, bueno, que si la emancipación finalmente, ¿cómo se logra? Se logra entre iguales. No se logra ni con los partidos políticos, ni con los discursos ajenos, se logra entre iguales. Por eso que este grupo de solidaridad y de comunalidad que tiene Ana Muri, yo encuentro que tiene un valor increíble en tiempos neoliberales, en que es muy difícil construir acciones colectivas que no desmantelen, ¿cierto?, estas iniciativas colectivas. A mí me parece importante que hayas mencionado lo de Ana Muri, porque o sea, partiendo del feminismo popular, decía Lucy, ¿no? Aquí en México partimos de otra experiencia en el feminismo popular, y en Chile se parte de que se junta la lucha obrera con la lucha del campo, ¿no? Y por ejemplo, cuando insertamos la temporalidad del neoliberalismo, inmediatamente hablamos sobre estos procesos de despojo por el extractivismo y los megaproyectos. Y algo muy particular que admiro de Ana Muri y de la Marcha Mundial de las Mujeres es que han situado cómo se han violado los derechos humanos de las mujeres frente a la lucha contra el extractivismo y la imposición de los megaproyectos en el neoliberalismo. Algo que en México apenas está sucediendo. Por ejemplo, en Chile sí ha habido feminicidios por defensa del territorio en contra del extractivismo y de los megaproyectos. El claro ejemplo de Macarena Valdés. En México no ha sucedido. O sea, el neoliberalismo voraz en México, por lo que he analizado, es que
no se ha insertado tan a la raíz, tan a las arterias del territorio para que haya sucedido algún feminicidio en contra de los megaproyectos, en oposición a los megaproyectos, o por el extractivismo. Eso es algo que yo identifiqué y que a mí sí me impresionó muchísimo, que aquí en México sí hay violación de derechos humanos, pero para defensores. Solamente hay un caso de una desaparición de una mujer defensora del bosque, que es oaxaqueña, que hasta la fecha, Irma Galindo, hasta la fecha no se sabe absolutamente nada de ella, de la zona de la sierra, pero es lo único que se sabe. Eso no quiere decir que, bueno, no haya sucedido antes, ¿no? Pero en Chile sí hay casos comprobados donde las forestales han violado los derechos humanos de las mujeres y han atentado contra su vida, a tal punto que en Chile se les cataloga como feminicidios extractivistas, ¿no? O sea, aquí no lo he identificado, y eso es algo muy interesante de la lucha de Ana Muri y de la Marcha Mundial de las Mujeres, que aquí en México no lo he identificado. Esas organizaciones de mujeres en defensa de la vida y del territorio, que están reaccionando ante los feminicidios por las empresas transnacionales, que cometen las empresas transnacionales. Perdón que interrumpa, pero no creo que el feminicidio sea como una forma de decir si hay lucha de las mujeres hacia la cuestión de los megaproyectos o contra el agua, porque sí tenemos casos de mujeres que han estado, me acuerdo de lo de Mexicali Resiste, y justamente tuvimos la oportunidad de platicar, si no mal recuerdo se llamaba Silvia. Entonces, más bien creo que no podemos pensar que el hecho de que algo se tipifique como feminicidio y que digamos que se articule con la cuestión de los megaproyectos, quiere decir que hay una lucha de las mujeres contra eso. Creo que aquí puede haber otras cosas. Lo que pasa es que yo hablé solamente del caso de los feminicidios. Pero no... Podría ser también la visibilización, ¿no? Ah, claro, o sea, sí. Creo Claro. que de repente es medio complejo, porque incluso si hablamos de números de habitantes, antier estaba hablando con un amigo de Punta Arenas de las proporciones de Chile con México. Es complejo, ¿no? Creo compararlos. Entonces, desde las instancias, la conformación, los tipos de gobierno, la situación de México con el narcotráfico, creo que es súper complejo, ¿no? Y creo que ahí entraría esto de lo que decías de la globalización por abajo. Muchas veces más allá que compartir a partir de esta idea de Estado-Nación, yo creo que puede ser más bien de microregiones, ¿no? Y muy específicas y muy ancladas, porque sí creo que la visibilización juega otro factor muy fuerte, ¿no? Incluso el nombre de feminismo, si realmente dentro del feminismo pueden entrar todas las luchas y si todas las formas de organización de mujeres tienen las ganas de nombrarse, ¿no? Feminismo, incluso feminismo popular, ecofeminismo, ¿no? Entonces creo que ahí sí sería un poquito complejo, y comparto con la compañera. Está también pues el caso de Atenco, ¿no? Que llegaron hasta todo un estudio, una documentación de violación de derechos humanos, ¿no? Que incluso las mismas fiscalías que se vieron obligados a poner los carteles porque entraron como tortura, ¿no? Entonces, pues sí creo que sería más bien como buscar otras formas de mapear para poder hablar de un poco de puntos en común. Yo creo que ahí tú tienes harta razón, porque englobar, acción colectiva, lucha, organización, ya tenemos un campo. Feminismo, tenemos otro campo, pero dentro del feminismo y creo que ahí, fíjate, es interesante analizar entre el feminismo y la primera ola de la lucha por el voto, segunda ola en América Latina por la democracia, por lo menos en Uruguay, Argentina y Chile. La lucha por la democracia, por los derechos humanos fundamentalmente, y esta tercera ola del feminismo que yo veo, por ejemplo, en Chile, en mis alumnas, hay una preponderancia, así como fue el voto, los derechos humanos, hoy día es el cuerpo. Entonces me pregunto si esa lucha no inhibe dialogar con otros sectores sociales, o sea, las jóvenes universitarias son casi todas las de la tercera ola feminista.
no se fijan que hay clases sociales, que no hablaba de clases sociales, no entienden que hay otras clases sociales en el planeta que están viviendo otros problemas y que no solo el tema del aborto y el acoso sexual, sino que hay otros problemas también al lado de eso. Y ahí yo creo que falta más discusión política, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahorita ya hablábamos un poquito sobre esa importancia. Cuando Verónica y yo nos sumamos, tuvimos cursos de economía política y leíamos cada semana, ¿no? Y yo creo que eso sí nos dio una buena formación de tipo política para saber qué es, hacia qué parte te vas a posicionar. Y yo recuerdo que pues eran cada semana lo vimos a Luxemburgo, varias. Y yo creo que eso está faltando en esa claridad de saber en qué momento estamos dentro de la formación del capitalismo y cuál es nuestra acción social. Yo creo que a nosotros nos formó como actores sociales y lo apropiábamos. Ahora pienso que tendríamos que repensar cuál es nuestra condición como sujetos sociales. Si nos consideramos sujetos sociales, no solamente somos el límite de las ideologías que promueven el capitalismo, a través de toda una serie de formas, de necesidades que nos han creado, que nos hemos valorado en función de estas necesidades que nos han creado, y ahí viene toda una serie de propuestas de trabajo y de acción, como las que ustedes mencionaban ayer, desde la cuestión de las organizaciones con las borradoras, con grupos campesinos, con las desigualdades que hay al interior de las familias rurales, en diferentes contextos, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando de muchas generalidades, pero ya entrar a las particularidades es algo muchísimo más allá de la cuestión académica, es una cuestión de acción. Y ahí es donde hace falta el trabajo real, no solamente la teorización, sino la capacidad de proponer desde historias de vida, relaciones, de cómo hacer un lenguaje académico más accesible a grupos de mujeres que no saben leer y escribir, que le tienen miedo a saber leer y escribir, porque no es solamente que no sepan, sino que tienen miedo a acercarse a decir que ellas pueden saber leer y escribir, donde la figura del hombre es la que está manteniendo el control de la poca información que se tiene y mucho menos pensar en una formación de la población. A nivel generacional, creo que es muchísimo más complejo que unas cuestiones de nivel general, hay que verlo particular, totalmente contextualizado, y creo que es en la parte académica, creo que hay que focalizar. Sí. O sea, tenemos que ser más realistas en la cuestión de cómo nos podemos calcular en términos más prácticos. Además, tenía una frase muy buena de Cepal que a mí me encantaba, que decía que no se puede buscar una solución homogénea para un contexto diferenciado. Y entonces, cuando veo o pienso, no somos mujeres, no somos niñas, porque puedes pensar condición, consta que estoy empleando mal el término, condición hombre-mujer, posición, edad, clase, etnia, y va sumando, ¿no? Entonces, este pequeño dato, pequeñito, tiene una contextualización enorme atrás, ¿no? O sea, esta persona tiene panoramas tan distintos. Entonces, regresando al tema de feminicidio, pensaba, ese dato lo podemos pensar feminicidio, pero cuando llegamos a México, sabemos que esos pocos casos que son feminicidios, en realidad son solamente la punta del iceberg, porque si yo me meto a revisar hasta homicidios, puedo encontrarme que tienen ciertas características que posibilitan verlos como feminicidios. Y yo me acuerdo de un caso que recordarán seguramente, Mary Lucy, donde decía, muerte sin violencia, envenenamiento. A ver, es una muerte sin violencia. Entonces, entrábamos como en todas estas discusiones de, el dato es muy chismoso, pero lo que hay que ver no es la cifra, sino la contextualización, porque son personas. Entonces es bien interesante. A propósito de violencia, es un estudio sobre violencia
en regiones con alta tasa de ruralidad. La violencia también es urbana en Chile, pero son urbanos. Dicen no están así porque los criterios de urbano y rural han cambiado mucho, pero no es otro tema que hablábamos antes. Y entonces me fui a dos regiones, Maule y Concepción, que son alta tasa de ruralidad, y trabajé con datos de la policía. Denuncias de violencia intrafamiliar leve, grave, violaciones, bueno, una serie de categorías de violencia en datos oficiales de la policía, los analicé y los cartografié. Y me encontré con la sorpresa de que donde había más violencia intrafamiliar grave eran las comunas indígenas, con mayor población indígena. Claro, cuando ahí hay una disputa política entre las activistas indígenas y los activistas hombres indígenas, porque el sistema patriarcal en los indígenas es fuerte, pues. Es fuerte y políticamente se tiende a negar, claro, ellos tienen su discurso, qué sé yo, pero sorpresivamente la violencia era más grave en la comuna de Arauco. Entonces, ¿cuáles son los temas de investigación académico? Bueno, también es político, elegir un tema es político. Cuando decimos la política, la academia, no, todo es político. Debemos tener una postura al respecto. Claro, investigamos qué. Claro. ¿Que le sirva a quién? ¿A la Coca-Cola? Pues eso es bien interesante porque al final vamos que todas estas posturas, hay una frase que me acuerdo que cuando estábamos investigando algo decíamos que los mandatos orientan los datos, porque no me acuerdo quién, estábamos citando algunas geógrafas feministas, no me acuerdo quién, perdón, Dorin Massey, de que las normas articulan las normas, ¿no? Entonces decíamos, a ver, el mandato orienta el dato. Desde la OCDE viene que se genera para la cuestión del agua y llegamos a la cuestión de que hay una cuestión de que México es una colonia de datos, porque quiero hilarlo con lo que tú decías. O sea, tenemos territorios colonizados por la cuestión de la producción hacia la exportación, pero también la información está siendo colonizada hacia otros países para que se muevan los capitales, ¿no? Y entonces está bien interesante porque ¿de dónde salen esos datos? Del campo, de donde tienen el agua. Y entonces ellos, en las empresas, y hasta diferentes empresas mineras, pesqueras, sacan los datos del agua y no devuelven a México eso, y lo digo porque eso va a salir de Conacid, en un libro publicado, y entonces resulta que nosotros no tenemos datos. Los buscas aquí y no los encuentras, pero a donde se van son a las grandes empresas transnacionales y los sí tienen hasta el ciclo a nivel puntual. Entonces nos estamos convirtiendo en una colonia no solamente de territorio, sino de información. Y hay que romperlo. Y yo creo que no será solamente el caso de México. Estoy segura que hay otros más espacios, porque estos flujos de información que nosotros seguíamos la pista llegaban, por ejemplo, hacia Chile, a Colombia, a otros lugares donde una organización o una empresa concentraba toda la información y la vendía hacia los capitales para que tomaran la decisión de a dónde se movían, ¿no? Entonces, bien interesante esto que comentabas. En ese tema que tú dices, yo cuando hablábamos de qué es un censo es una construcción de la realidad social. Así es. Y va a depender de la tematización que haga la sociedad, exacto, de lo que recoge el censo y cómo lo recoge. Ya cuando el censo en Chile decía personal familiar no remunerado, esas eran las mujeres hasta el año 90. Ahora son productoras, porque los movimientos sociales hacen cambiar los lenguajes a la oficialidad estadística. Lo indígena, antes existía, lo indígena en los censos no existía lo indígena. El movimiento indígena para que existan los censos indígenas. Y cuando tú hablas de las empresas, cuando veo la movilidad de las empresas, o sea, nosotros somos un país, pinche país chico, subdesarrollado, pero la movilidad, fíjate que hay una empresa que se llama Hortifruit, que son productores de arándanos, que están en la Araucanía trabajando con los indígenas, y como decía Rosa Luxemburgo, no hay capitalismo sin campesinado porque lo aprovechan como mano de obra barata. Paréntesis. Esta empresa Hortifruit trabaja en la Araucanía con los indígenas
tiene tierra en Perú, en Brasil, en Colombia, en México, en Estados Unidos y en China. Un pinche empresario chileno que se asoció a otros porque tienen alianzas con otros que son de las transnacionales. Cuando yo veo la industria de la uva, se han ido desde el Valle de Copiapó a comprar tierras al Valle de Ica en Perú. Hay uno que tiene tierras en Sonora, un chileno. O sea, esa es la movilidad del capital. El capital no tiene marcha. Imagínate lo que es al revés, las empresas, la Dow, la United Fruit, que están en Chile también, ¿cierto? Se mueven del norte al sur, pero los datos para las empresas son fundamentales. Justamente TELAR y el registro de agentes de Chile corresponden a una exigencia de Ibercultura. O sea, pese a que TELAR, el Registro Nacional de Agentes Culturales, tiene 3 años en México, pero muy estancado, y que en Chile tienen el registro, hay Perfil Cultura desde hace 10 años. La exigencia vino desde hace aproximadamente 2-3 años de Ibercultura por cómo obtener información, y la última, y justamente la visita original que nosotros tuvimos era para lograr identificar el porcentaje de agentes culturales que estaban adscritos a Seguridad Social, pero por indicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y después salió se filtró la noticia de AMLO está pidiendo un préstamo al BID, y dijo, no es cierto, seguro, o sea, o impuesto o solicitado viene por ahí, pero también una joyita que detectamos y que no pusimos en esa base, eran los agentes culturales que nos manifestaban que no tenían seguridad social, que no deseaban seguridad social porque se autogestionaban a partir de medicina tradicional. Y eso no lo tienen identificado, ojalá nunca lo identifiquen, pero sí hay como estas exigencias. Y el otro problema, ¿para quién producen información? Exacto. Estamos bien complicados la vida, pero bueno. Pues ya quizás reiterar la pregunta, yo no sé si ya la respondiste, pero por ejemplo, ¿conoces otros ejemplos donde las luchas del trabajo se vayan hacia el territorio? ¿O nos podrías platicar de esta experiencia que tuviste donde identificabas las luchas del trabajo que se van? No las conozco en profundidad, fíjate. No sé que hay luchas territoriales frente al extractivismo minero. Y ahí hay diferencias culturales entre los distintos pueblos originarios. Por ejemplo, hicimos una investigación sobre dónde iban las becas indígenas. En el caso aymara y mapuche. ¿Qué estudiaban los mapuches y qué estudiaban los aymaras? Los mapuches estudiaban profesor de historia, profesor de castellano, derecho y trabajo social. Los aymaras estudiaban economía, contabilidad, gestión de empresas, turismo, bueno, secundario. Entonces, ¿cómo luchan contra el extractivismo minero los aymaras? Negocian y le sacan a las empresas extranjeras mineras mucho dinero, muchos recursos, ¿no? Y ahí tienen procesos de negociación por esta capacidad comercial que tienen los aymaras. En el Tahuantinsuyo, en el Imperio Inca, los quechos eran los políticos y los aymaras eran los comerciantes, los gobernantes. Y eso sí, y no se ha borrado, y ahí está. Y ahí están las prácticas políticas de los aymaras con esos procesos de negociación. Ahora, otras luchas territoriales, los mapuches, con el bosque. Esa es una lucha territorial brutal, reprimida brutalmente, y que tiene un cariz de violencia muy grande porque se estrategia y centro. Ahí hay una lucha territorial muy fuerte. No conozco más, fíjate, Bueno, yo no conozco de una, o sea, ahorita tratando como de ver esta situación. Ecatepec puede ser algo interesante porque es donde estaba Sosa Texcoco. Sí, claro. Y cuando desaparece Sosa Texcoco sí trae una historia de movilización laboral, digamos, ¿no? Importante.
pero bueno, ahí no identifico claramente, digamos, si eso se trasladó a una lucha territorial. Pero en donde me parece que sí, es en el Salto en Jalisco. Porque en el Salto en Jalisco hubo un movimiento muy importante del sindicato de la fabricante de llantas alemán, que además a mí me vinieron los líderes de ese movimiento aquí a la facultad, y a mí me pareció muy interesante porque es de los primeros grupos, a mí me parece, que se dan cuenta que el problema no es local, que es un problema global. Y ese sindicato lo que hace es que se va a Alemania, porque ¿qué es lo que iban a hacer? La empresa alemana va a cerrar la empresa de producción de llantas en México, en Jalisco, en Guadalajara. Y entonces la gente, o sea, hace movimientos aquí, pero también lo que hace es que se va a Alemania, a la junta de socios, para decir que no cierren, ¿no? Porque ellos tienen muy claro que el problema no es aquí, sino que es proceso. Eso es la globalización. Y entonces ellos se van y allá, o sea, ellos, digamos, argumentan allá por qué deben de mantener la empresa acá. Y después viene el Salto en Jalisco, o sea, la construcción de la presa en Jalisco. Y ahí se movilizan mucho estos actores que antes estuvieron en la empresa, en estas empresas, ¿no? Entonces, y algo que yo te comentaba también de Mexicali Resiste. Mexicali Resiste, la lucha fue por el agua y en contra de Constellation Brands. Pero los líderes, que es Silvia Reséndiz y todo ese grupo, pertenecían al PRT, que era un partido trotskista. Y ellos fueron formados en el trotskismo. Y ya haciendo entrevista con Silvia Reséndiz, ella me decía cómo se iba, por ejemplo, a trabajar a las maquilas, cuando se empezaban a poner las maquilas en los años 70. Ella y sus cuñadas y su pareja, o sea, como que había un activismo laboral muy fuerte. Pero a veces justo eso se pierde, porque parece como que eso no existió. Y ahí es donde yo, digamos que a veces recupero desde la geografía como cuestiones que Milton Santos planteaba, la rugosidad del espacio, yo llamo la rugosidad política del espacio. O sea, porque hay una actividad política que de repente se diluye y parece que, por ejemplo, latente y que después surge, exacto, pero parece que como que es nuevo. No, uno empieza a ver la historia y dices, es que aquí hubo un movimiento hace 10 años, 20 años, 30 años, 50, 100 años. Entonces vas viendo esa parte y creo que ahí podrían ser parte de estas... Lo que tú dices en el mundo andino, por ejemplo, si uno ve qué pasa hoy día en Perú. Hoy día en Perú se levantó toda la Sierra Sur, hay 40 años. La Sierra Sur son los mismos. Y los movimientos que hay por el territorio en Perú son notables, porque hay contra las mineras, no recuerdo hoy día los nombres de los lugares, pero hay mucho movimiento contra el extractivismo minero que son de la zona norte, de la zona sur. Y hoy día el levantamiento indígena es brutal. Anoche escuchaba la radio de Lima y vienen bajando a Lima cantidades de gente para sacar al gobierno que se instaló de esta señora. Quieren recuperar a su candidato, pues, a Castillo. Pero es notable lo que pasa hoy día en Perú. Y ahí hay tradición de lucha en Ayacucho, por ejemplo. Ayacucho siempre ha sido una ciudad de grandes luchas, ¿no? No se inventa la resistencia, se recrea, ¿no? Parece, al parecer. No se inventa. Sí, pues si no hay... Pero aquí se faltó. Lo de cuidado, el tema del cuidado. El tema del cuidado, en lo que yo conozco con las mujeres rurales, el tema del cuidado no es un tema prioritario. ¿Por qué? Para que las mujeres rurales entendieran que la violencia masculina es un problema, no fue fácil, ¿verdad? Porque
la Alicia me decía, no, pero es que los hombres están enfermos. No, le decía, no están nada enfermos, otro problema. Pero también fue difícil que incorporaran el tema de la violencia física y psicológica contra las mujeres. El tema de cuidado, ¿sabes? Porque no es tan prioritario, porque funciona el sistema de parentesco ampliado en el campo. Y muchas mujeres prefieren dejar a sus hijos con la madre, la tía, la abuela o la hermana, lo que es una carga para esas personas, pero tienen más confianza, creo yo, en el sistema de parentesco que en el sistema público de cuidado, ¿no? De guarderías infantiles, por ejemplo. Allá se estableció un sistema de guarderías infantiles para hijos de temporera, que tiene bastante cobertura y que tiene bastante mamás que llevan a sus niños ahí. Pero el problema son los horarios. ¿Quién puede llevar a sus hijos a ese jardín? La mujer que trabaja solo 8 horas de trabajo. Y las que trabajan en la cosecha trabajan 8 horas también. Pero las que trabajan en el patio trabajan hasta 17 horas al día. Entonces, ¿de qué le sirve? Bueno, que vaya a buscar al niño algún pariente, pero tiene menos significación y menos prioridad el tema del cuidado, creo, en el campo que en la ciudad, porque en la ciudad tiene la familia restringida y en el campo tiene un sistema de familia ampliado, de parentesco ampliado, que opera a la hora de nutrir con cuidado a las personas que lo necesitan. Entonces, no está en la agenda de la mano obra y del cuidado, no da ni idea. Por lo que recuerdo, está la ampliación de las guarderías infantiles en horario, eso sí, en el cuidado público. Pero tienen más herramientas en el campo para cuidar a los niños que en la ciudad. De lo que sea, no sé demasiado sobre eso. ¿Puedo hacer una última pregunta? Por ejemplo, pensaba, ¿qué estrategias de incidencia tú has encontrado o detectado que ya se hayan hecho como para incidir, a lo mejor tienen un problema y generan una estrategia para la incidencia política, ¿no? ¿Has encontrado algunas que nos puedas comentar? Sí, por ejemplo, los pesticidas, lo que nombraba yo, la performance que desarrollaban con las empresas, eso es una manera de incidir. Buenísima. Esa es buenísima, claro, buenísima, porque se disfrazaban, tú conoces Santiago, estaban en la Alameda y con la empresa, un grupo grande, las marchas también. Han hecho enormes marchas, una en el año 2002, desde del puerto de Valparaíso, donde se exporta la fruta, al Congreso Nacional. Marchas de muchas mujeres, muchas. Entonces, el puerto de exportación, lo que importa para el trabajo de ellas, que es la fruta que se exporta, ¿cierto?, al Parlamento a interpelar a los diputados y a los senadores por la cuestión de los subcontratistas, por saber. Y la ley de subcontratación salió. O sea, fue una estrategia política lograda. Usaron otros mecanismos también, pero esa marcha fue muy grande. Y yo fui a esa marcha y estaba ahí y miraba a los senadores y diputados como miraban con cara de... Pero había dos aliadas ahí en el Parlamento, dos feministas diputadas que lograron, ¿cierto?, tramitar la ley de subcontratación. Y eso tuvo resultado. ¿Qué otra cosa? Bueno, no recuerdo más en este minuto, pero son bastante hábiles las mujeres para inventar mecanismos no convencionales, ¿cierto?, para lograr algunas cosas. Me acuerdo, bueno, no me acuerdo qué manifestación aquí en México, solo recuerdo la acción porque fue buenísima, y llevaron su brasero y pusieron una cazuela para quemar chile. Ya. Y les ventearon a una oficina de gobierno y les empezaron a ventilar y les llenaron la oficina de picante de chile y pues tuvieron que salir. Siempre hay sistemas operativos y funcionales.
Y bueno, ya por la última, tenías un blog y nos dijiste que tenías algún sitio en donde podríamos leer esto, que no estaba público, que no estaba libre, pero que tenías... Mira, hay una página web que yo tengo que se llama Género, Historia y Ruralidad, www.génerohistoriaruralidad.cl. Y hay otro que pertenece a la ONG donde yo también pertenezco, que se llama CEDEM, se llama www.cedem.cl. Y ahí tenemos varios libros, varias cosas, tenemos la historia del CEDEM, cómo hemos trabajado con la organización, y los libros sobre todo escaneados. Oye, Jimena, a mí además, ahorita justo un poco con esto que se planteaba de las mujeres organizadas como más localmente o territorialmente, yo estaba pensando también, y tú de alguna manera lo tocaste, el caso de México es particular por el clientelismo y el corporativismo que tuvo el priismo. Eso no dio margen a organización, o sea, siempre ha habido organización de resistencia, pero las centrales funcionaron. Escuchando una entrevista en esta semana, por ejemplo, decían que el Estado de México, si gana el PRI, van a ser 100 años de gobierno por votación. 100 años. Y decían, no hay nadie en el mundo que por votación mantenga el gobierno 100 años. Y eso habla de las estructuras políticas del régimen político mexicano priista. Porque efectivamente a mí siempre me ha llamado la atención un poco a veces la mirada desde el sur hacia México está la revolución, sí, pero después llegó el PRI, y el PRI controló, y el PRI no dejó movimiento, o sea, no hay movimiento obrero en México por eso, porque el PRI controló, ¿no? Y esa historia, digamos, de control político, a veces como que se nos olvida. Sí, bueno. Y eso puede explicar a veces por qué no hay, por ejemplo, en México nunca ha habido una huelga nacional. No podía haber una huelga nacional porque el PRI controlaba las centrales obreras y campesinas. Entonces sí había lugares de resistencia, pero no era la generalidad la controlaba el PRI. Entonces, pensando un poco en eso, creo que en México sí hay como puntos de resistencia más localizados, pero algo nacional así no sé, a lo mejor tendría que pensarlo pero más. cada país tiene su historia, igual que la Argentina con el peronismo, es otra cosa que Chile, porque no tiene nada que ver. Pero nosotros siempre estamos alertas al clientelismo del Estado, porque el Estado, aun cuando no haya controlado el movimiento obrero, el Estado chileno es muy fuerte. Entonces está por todos lados. Yo he ido varias veces a Perú y en Perú no hay Estado en muchas partes, no existe. En Chile existe, en todos lados, en los rincones más chicos. Entonces siempre estamos alertas a que no se creen clientelas políticas, sobre todo la democracia cristiana era la reina del control político rural. No hay clientelas políticas, sobre todo en el mundo rural y en las instituciones, en la burocracia estatal, que tenía que ver con el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el que se vinculaba con los campesinados, era el clientelismo, pero brutal. No teníamos eso, pero sí lo tenemos también y sabemos que es algo que inhibe la organización autónoma de los distintos sectores. Tal vez son los conceptos que no tenemos que perder de vista para analizar la realidad mexicana. Sí. ¿No? Clientelismo, corporativismo, o sea, son conceptos que nos siguen ayudando a entender la realidad, además del neoliberalismo. Sí, simultáneamente. ¿No es género, historia y ruralidad? Sí. Sí, ese, ¿no? Sí. Género, historia y ruralidad. Bueno, si no hay más preguntas, sí. Justo aprovechando que salió el blog, ayer tuve la oportunidad de revisarlo un poquito. No lo he revisado a profundidad, pero me llamó mucho la atención la serie de fotos de las groseras de Tilén. Y tiene algo que rebotó mucho conmigo, no pude descubrir qué es todavía, pero justo hablando de métodos y de fotografía, bueno, uno, quisiera que nos contaras un poquito de la historia de esas fotos y otra, de qué manera
las podemos como integrar a los métodos académicos, pero que también las fotografías propongan, no solo que sea una imagen bonita de Nat Geo y que quede olvidada en la tesis, ¿no? O sea, realmente que pueda decir algo más con las fotos. Me interesa como también ese campo y quería como, pues no sé, escuchar un poco de la historia que tienes con Fidel. Yo cuando empecé ayer dije que lo que uno hacía en la vida tenía que ver con la subjetividad también, no todo es racional, no todo es academia, no todo es estudio. Yo tengo una particular sensibilidad por la alfarería, se lo conté ayer, y las fotos de esa Petilén, yo saqué esas fotos porque me impresionó mucho ese oficio que tal vez era igual hace 500 años, hace 2000 años y hace 3000 años. No, 3000 años no sé si estaba la alfarería, pero bueno. Desde el inicio era igual, es algo que no ha cambiado, que es una historicidad plana, así que no tiene cambio, no hay evoluciones. Entonces hay una foto ahí de Basile Galcón, se llama la alfarería, que está quemando sus cacharros en el suelo. Y el fuego es un elemento muy, no sé, a mí me impresiona mucho ver ese oficio, cómo las mujeres trabajan, se cubren para no tener el cuerpo con calor, se cuidan. Y fue una cuestión muy personal y las presenté esa foto en un concurso en Venezuela, creo, y me gané unos premios por las fotos esas, ¿no? Y también presenté a ese concurso unas fotos que saqué de unas lavanderas en un río en Piura, en Perú. Es el amor, el cariño por lo que hacen las mujeres nomás, pero más de eso no. Ahora, esas fotos han servido harto en términos de... Yo no les conté que cuando teníamos esa cooperativa Almacén Campesino, después en el gobierno de Ricardo Lagos, eso pasó a ser parte, toda esa cooperativa a ser parte de la Artesanías de Chile, que era una cuestión estatal que dependía de la primera dama, y hoy día la primera dama de ahora dijo se acabó la primera dama y la mandó al Ministerio de la Cultura, que está muy bien hecho. Pero los elementos gráficos, las fotografías, las donamos o las prestamos, las regalamos a la Fundación Artesanías de Chile y han servido mucho para difundir el oficio, para exposiciones que se han hecho. Y con una compañera que yo trabajo, ella ha trabajado mucho con mujeres mapuche, tiene muchas fotografías mapuche, y la fotografía ha sido un medio de comunicación con el habitante urbano, digamos, de los oficios que hacen las mujeres del campo. Un medio didáctico, si tú quieres. Pero eso, más tendría que inventarte cosas. Pero como dices, un medio didáctico algo que sea maravilloso para la geografía, porque muestra la temporalidad, ¿no? El cambio, las transformaciones, la incorporación tecnológica, ese traslado de lo blanco a lo negro, tantas cosas pues, que son maravillosas. Ahora antes teníamos esa foto de un espacio, ahora hasta podemos entrar a Google Satélite y ahí lo vemos, ¿no? Qué bonito ver esa transformación hasta en la ropa, en los elementos atrás, ¿no? Sí. No, el oficio alfarero es muy bonito, lo que hace es muy... La ciudad es muy impactante, el fuego me impacta mucho. Hay un español, yo no les tengo nada de simpatía a los españoles, en general, desde la conquista, pero hay un español que hizo una tesis de doctorado sobre la alfarería chilena, como para ilustrar lo que pasaba en la prehistoria. ¿Ya? Y ahí lo tiene la tesis. Y cita mucho los trabajos de Pillén, de Romay. Sí, aparte es muy cercana. Nosotros estuvimos en Chiuchiu y bajó una maestra, Ceci, ella es de Chantal, y nos pusimos a hacer alfarería con ella. Y nos decía, no, es que si dejas ahí a la intemperie a tu cosito le va a dar frío, tápalo. Y Sí, nosotros nos tocó, claro, se parte. O sea,
te lo decía tan cariñosa que tú creías que estaba como bromeando, que era algo meramente afectivo, pero se parte. Claro. Entonces llegabas después con el frío de Atacama y pues sí, tu cosito ya estaba tronado, ¿no? O luego cuando, o sea, en donde yo vivo hacemos barbacoa y la hacemos así como queman. Entonces para mí se me hace súper accesible llevarme ese método, porque aquí en México es más el horno. Y el horno le tienes que medir y le tienes que hacer. Y en cambio poder quemar con la caca de caballo, haciendo un hoyo y luego el chayado, Sí. me pareció, todo fue muy Es poético. muy igual lo de Chihuahua, lo olviden. Son técnicas prehispánicas. Oficios antiguos. Ya que fotografiar. Yo creo que nos has presentado una gama de estudios que podemos hacer. Yo al menos no estoy... se pueden hacer tanto. Sí, yo no estoy como tan... No tengo tanta... No veo tanto, ¿no? No tengo... porque no ha sido el espacio, digamos, de análisis, pero creo que para las nuevas generaciones será muy importante como plantear todas estas temáticas que se pueden abordar. Es súper interesante, ¿no? Porque aquí como maestras, pues nos abres una posibilidad de estudio, nos presentas una posibilidad de estudios que nosotros a su vez podemos compartir con las nuevas generaciones, ¿no? Que no hemos Y podido... estudios que se están haciendo aquí mismo, Claro. el estudio de la CAN y de la Organización de Mujeres. De las ecotecas. Eso es interesante, o sea, cuando uno tiene una gama importante de estudios sobre distintas localidades, puede hacer una cuestión desde el punto de vista de la geografía de la organización feminista muy... Mira, si uno se dedicara a rescatar lo que hay a nivel de base de organizaciones de mujeres o de otros actores sociales, es enorme. Lo que pasa es que la tele no lo registra, los diarios no lo registran, los políticos no les importa. Pero hay que hacer una labor de traducción casi de lo que existe, porque no todos los territorios ni las localidades están durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Entonces, bueno, nos toca trabajar, ¿no? Exacto, porque si no se lo llevan, yo recuerdo una tesis de un hombre que se llama Arturo Viramontes, como me encantó, se llamaba, bueno, era diseñar programas de teatro para comunidades indígenas, y aquí no le hacían mucho eco, ¿no? No le hacían nada de eco porque él buscaba respetar la cosmogonía de los pueblos y que eso se ocupara didácticamente. Y finalmente lo que se hizo es que él trabajó, y bueno, X situaciones era, esto no importa tanto, y de España sí se lo llevaron y lo retomaron, hasta publicaron y toda la cosa, y ya cuando volvió entonces, ahora sí es válido, ¿no? Y se trasladó a muchos espacios. Entonces sí es cierto, hay tantas cosas que podemos hacer. Quizás con esta plática que nos has dado nos abres como muchas perspectivas que seguramente... Qué bueno, me alegro que... Muchas gracias. Que haya servido para algo, un viaje tan largo, ¿no? Sí. Pero esto, fíjate, de lo que existe y lo que no existe. Lo que existe en los medios y lo que existe fuera de los medios. Yo tengo una hija que estudió acá el doctorado en la UNAM, que toca saxo. Y en el 18 y 19, en el tiempo de las protestas, ella participaba, era parte de una banda que iba todos los viernes a la Plaza de la Dignidad a tocar saxo con sus compañeros de banda. Se acabó la protesta, no hay más protesta. Pero la banda sigue trabajando, tocando en las poblaciones de gente muy pobre, no todos los viernes, pero un viernes al mes. Esa banda es una, pero hay miles de bandas en Santiago de jóvenes que tocan en las poblaciones y eso no existe. Y actividades como esa hay millones, pero hay una estratigrafía del saber y del conocimiento y del poder, ¿cierto?, que no se toca un nivel con el otro. La televisión transmite puros crímenes, asaltos, narcotráfico, discriminación contra los venezolanos, los colombianos, Entonces ahí estamos con un problema grave porque eso va orientando políticamente a la población también, con el miedo, ¿cierto? El miedo al extranjero, el miedo. Bueno, tenemos muchos problemas encima, así que hay que irse con mucho cuidado. Bueno, pues entonces mañana les esperamos
para la conferencia magistral, que es un tema totalmente nuevo, bueno, Ni tan nuevo. ni tan nuevo, Mal ordenado, eso sí. pero me dijo Jimena que leyó mucho para presentar algo novedoso que no ha presentado en ningún otro lado, que es una comparativa muy interesante. Entonces mañana les esperamos para que vengan los que nos están viendo también. Esperamos poder transmitir en vivo, vamos a hacer lo posible para poder difundir más esta nueva propuesta que nos trae Jimena. Que no está nueva, pero que está, digamos, actualizada, retrabajada. Leí sobre Marruecos y España todo. Porque es algo, o sea, es algo nuevo que nos va a presentar. Entonces, pues nos esperamos mañana a las 10 de la mañana. Gracias. Gracias.